Esta es la historia de un desastre sin igual. Cuando el monte Vesubio entró en erupción, 15,5 millones de toneladas de escombros cayeron sobre Pompeya. Decidió el destino de más de 1000 personas, pero también conservó la ciudad. La preservó, la protegió. Como en ningún otro lugar del mundo, la Pompeya redescubierta nos permite acceder al mundo antiguo. Y ahora, con nuevos descubrimientos e investigaciones, podemos explicar la historia de las personas que vivieron aquel desastre. Son los hombres y mujeres olvidados que vivieron bajo el Imperio Romano y quedaron sepultados cuando su volcán entró en erupción. Pompeya. Año 79 después de Cristo. En Pompeya viven unas 20,000 personas y para ellas ha llegado su hora. Su ciudad está situada a casi 250 kilómetros de Roma y a unos 5 kilómetros de una pequeña colina llamada Vesubio. Situada en la bahía de Nápoles, es un centro comercial y un lugar de vacaciones. La gente que vive aquí no tiene ni idea de lo que va a pasar, de cómo la muerte se llevará a muchos de ellos, de cómo en tan solo 48 horas su ciudad se convertirá en una tumba y en una cápsula del tiempo. Durante más de 200 años, los arqueólogos han excavado en Pompeya. Gracias a lo que sucedió aquí y a lo bien preservados que quedaron barrios enteros de la ciudad tras la destrucción, hoy nos permite conocer mejor que ningún otro lugar cómo vivían en la antigua Roma. Casi todo lo que sabemos de esa época se centra en los ricos y poderosos. Los descubrimientos más llamativos, muebles, obras de arte, incluso edificios completos, muestran lo más alto de la sociedad romana. Pero ahora, un equipo analiza un grupo distinto de pompeyanos. Personas que a menudo han pasado inadvertidas, los trabajadores, hombres y mujeres que no pertenecen a la élite. Aquí vemos muchos edificios que pertenecían a los trabajadores. Casas, tiendas, talleres, todo lo que formaba parte de un barrio obrero de Pompeya. Esto nos ofrece una fantástica oportunidad para conocer cómo vivía el 98% de la población, los que hasta ahora habían permanecido en la sombra. Esta manzana contiene tiendas y talleres donde además viven sus dueños. Nuestro objetivo aquí es conocer quiénes eran estas personas. En este edificio en concreto, incluso se descubrió el nombre del ocupante. Un simple hallazgo reveló su historia. Estaba guardado en un nicho en la esquina de la habitación, que debía estar junto a la cama. Lo que encontramos fue un pequeño diploma militar de bronce, un documento que se entregaba a los soldados romanos que se jubilaban. Custodiado ahora bajo llave, el documento contiene un resumen de su vida. Al estar hecho de bronce, en vez de papel, sobrevivió y hoy en día aún podemos leerlo. Es un documento muy importante porque establece que perteneció a un ciudadano romano. Su nombre, dice aquí, es Marcus, hijo de Dama, Surus, Garasenus. Garasenus no parece ser realmente un nombre romano. No suena a un nombre romano. De hecho, es de origen sirio, al igual que sus compañeros, que firmaron en el reverso. 3 de ellos son de Antioquía, otro es de Cesarea, etc. Y este hombre sirvió en la flota de Miseno. Lo dice aquí.
Fantástico, Miseno está justo frente a Pompeya. Básicamente, son la fuerza policial que mantiene el Mediterráneo libre de piratas. Probablemente no tuvieron un papel muy activo. Más bien se valoraba su presencia en el Mediterráneo, saliendo a navegar, visitando puertos cercanos y asegurándose de mantener el orden. Así que Garasenus es un veterano de la Marina, una fuerza integrada por no ciudadanos. La ciudadanía romana se recibía tras 26 años de servicio y la prueba es este diploma. De ahí que lo llevara consigo. Es como tu pasaporte. Es tu posesión más preciada. Bueno, es más que tu pasaporte. Es una mezcla de tu partida de nacimiento y tu pasaporte. Lo guardaba en el lugar más seguro de su hogar. Por eso sabemos que es el nombre de la persona que dormía en este lecho en el año 79 después de Cristo. Este hombre es un miembro respetado de su comunidad y consiguió establecerse y ganarse la vida como comerciante. La casa tiene un taller y en él hace objetos de bronce para la venta. Cuando llegaron los primeros excavadores en 1870, encontraron toda una serie de artículos de bronce que se vendían aquí. Excavamos las habitaciones del fondo y otras de la parte delantera y encontramos los diferentes utensilios con los que forjaba el bronce. En la mañana del 23 de agosto del año 79 después de Cristo, Garasenus está entre sus herramientas y vasijas. En el mundo antiguo, el sol dirigía el ritmo de la vida diaria. Apenas hay suficiente luz, se empieza a trabajar. Por toda la calle van abriendo los diversos negocios. En el año 79, aquí había una calle llena de tiendas y talleres con amplias entradas. Pero también encontramos una serie de escaleras que llevaban a los apartamentos del segundo piso. Y creemos que ahí arriba había balcones colgantes que también daban a la calle. Cuando llegó la erupción, muchos de estos segundos pisos se derrumbaron bajo el peso de los escombros. Pero hoy, en la casa que hay junto a la de Garasenus, una familia comienza el día. Los arqueólogos determinaron que era un restaurante. En el umbral había una puerta doble, que se abría por el centro. Los clientes entraban por la puerta delantera y podían ver hasta el fondo de la casa, donde se encontraba el comedor. Una de las pistas por las que sabemos que esto era un restaurante estaba aquí. En la esquina hay un horno y enfrente una mesa. Aquí también se encontraron muchas monedas. Y esto nos indica que aquí se intercambiaba dinero. Es una casa de comidas. Hay muchas como esta en el Imperio Romano. Sencilla, con clientes habituales, visitantes ocasionales y largas jornadas. En 48 horas no quedará nada. Pero de momento todos tienen que hacer su trabajo. Y las calles están llenas de vida. En esta manzana solo viven trabajadores, pero en la calle es una mezcla. Ricos, pobres, todo tipo de oficios y razas. La gente de Pompeya vive dentro de las murallas de la ciudad y se relacionan entre ellos. De hecho, la primera actividad del día es una reunión de personas de diferente estatus social. El humilde dueño del restaurante, el cabeza de familia, deja a los suyos haciendo sus quehaceres y se dirige hacia la casa cercana de uno de sus vecinos. Está a solo un par de manzanas, pero hay un abismo entre su casa y esta. Esta casa es una de las más importantes de la ciudad y el edificio es una clara muestra de riqueza, poder y estatus. Una casa como esta quiere sorprender a los visitantes. Después de penetrar en el interior por una estrecha entrada, pasamos a un enorme espacio abierto, el atrio. Y al mirar a través del amplio tablinum, vemos un jardín al fondo, el peristilo.
Está construido siguiendo las normas romanas. El atrio típico presenta el techo inclinado en el centro, para que el agua vaya a parar a un estanque, que está conectado a un pozo. Y, por supuesto, a través de él entra mucha luz. Esta casa mide lo mismo que una manzana entera de la clase obrera, situada a 2 calles de aquí. Y cada mañana a sus puertas se sucede el mismo ritual. Los lugareños van formando una fila. Vienen a presentar formalmente sus respetos. Y aquí está el tablinum, que tradicionalmente es la sala de la casa donde se recibe por las mañanas. Tradicionalmente, aquí se sienta el dueño de la casa, posiblemente en un trono. Podemos imaginarnos el imponente aspecto que debía tener, en medio de esta gran sala, cuando el visitante entraba y la luz le iluminaba desde atrás. La imagen debía ser impresionante. El dueño de la casa, Pompeius, es un patrono, como un padrino para sus clientes. Protege sus intereses, les aconseja, incluso les da dinero a cambio de su respeto y lealtad. Este ritual matutino se llama salutation. En teoría, después de la salutation, el patrono va hacia el foro. Va acompañado de las personas que se han reunido en torno a él y se dirige al foro, donde como magistrado imparte justicia. La comitiva que lo sigue por las calles es una señal de su importancia. La gente importante nunca va sola. Siempre hay una multitud a su alrededor. La vida en Pompeya parece ordenada y estable. Pero mientras Pompeyos y su gente caminan entre la multitud, sucede algo más. A varios kilómetros bajo la superficie de la tierra se acumula una enorme presión. Estas personas pronto sabrán que nada es seguro, ni siquiera el suelo bajo sus pies. Hoy la vulcanología es una ciencia. Los expertos intentan predecir las erupciones monitorizando las emisiones, registran los cambios en la temperatura del suelo y las vibraciones subterráneas. Naturalmente, los romanos de Pompeya no podían hacer nada de esto. Tampoco les preocupaba que su colina, el Vesubio, fuese un volcán. Cuando hoy en día miramos el volcán a sus espaldas, vemos un cráter muy profundo. Questo profondo cratere ci dice appunto, ci racconta delle eruzioni recenti del Vesuvio. Cuando las personas de Pompeya miraban a la montaña, veían una colina con una exuberante vegetación repleta de árboles, viñedos y huertos. No parecía un volcán activo. Lo que no saben los habitantes locales ni los pastores que hacen pastar allí a sus rebaños es que bajo ellos se ha iniciado una cadena de eventos catastróficos. Si pudiéramos ver lo que pasa bajo nuestros pies, nos daríamos cuenta de que en el interior del volcán, a unos 10 o 15 kilómetros, hay una cámara de magma. La cámara es un espacio subterráneo lleno de roca fundida, a una temperatura de unos 1000 grados centígrados. Al penetrar más magma del habitual en esta cámara, aumentó la presión y se abrió una grieta en las rocas. In questo caso si produce una sovrappressione all'interno della camera magmatica. La roca fundida busca una salida. De hecho, años atrás ya se habían notado sus efectos. La gente de la ciudad vivió una experiencia que hoy consideraríamos una terrible advertencia. Es el aviso de un gran desastre. Un terremoto que azotó la ciudad del año 62 después de Cristo, tan solo 17 años antes de la erupción. Encontramos que en esta pared, por ejemplo, estos ladrillos que hay en la esquina, también trabajados, se rompieron en este punto y fueron sustituidos por material más sencillo. Es decir, que las paredes fueron reconstruidas con los escombros y un diseño más simple. Aunque la gente de Pompeya no lo sabía,
Hoy en día los sismólogos saben que ese terremoto del año 62 precedía a una erupción. Un precursore dell'eruzione. Indica che il magma sta per raggiungere la superficie. Indicaba que el magma estaba a punto de llegar a la superficie, provocando una nueva erupción. Y así fue. Los 17 años ocurridos entre el terremoto y la erupción final son, desde el punto de vista geológico, tan solo un pestañeo. Pero los romanos no veían el mundo así. Para ellos, un desastre natural estaba causado por la ira de un dios. Así, en vez de entender la advertencia y evacuar una ciudad condenada de antemano, los habitantes de Pompeya hicieron todo lo contrario. Intentaron tranquilizar a los dioses mejorando los templos del foro, el principal espacio público de la ciudad, haciéndolos más grandes y ostentosos. Es una demostración de orgullo y prosperidad. Recubiertos de mármol blanco, la víspera de la erupción deberían parecer indestructibles. $2000 años después, el foro en ruinas es el foco de una sorprendente investigación. Durante décadas, esta construcción ha desconcertado a los arqueólogos. Es una de las mayores del lugar, pero no se ha podido determinar su función. Estamos ante un tipo de terraza con columnas, con una característica especial, esta plataforma. Un espacio que es posible que fuera utilizado para dar discursos, hacer anuncios públicos y seguramente también para subastas. La pregunta es, ¿qué se subastaba aquí? Fuera lo que fuera, era de mucho valor. Algunas ranuras en el umbral nos indican que se podía colocar barrotes tras las puertas. También hay 2 casetas de vigilancia en el interior. Este era uno de los edificios más seguros de la ciudad. Parece ser que la mercancía se guardaba en un corredor largo y cerrado, cuyas ventanas daban a un patio interior. De nuevo, los agujeros en los alféizares demuestran que se podían colocar postigos para cerrar la zona. Y aquí hay un agujero en el muro en el que posiblemente había una barra. Todo ello ha hecho que muchos investigadores dijeran que es posible que aquí hubiera joyas o algo que requería estrecha vigilancia, pero es una forma muy extraña de ver joyas. Esto no es un mostrador, es el alféizar de una ventana. Y yo creo que la función real de este corredor era exponer los esclavos a la venta. Esclavos. Esta construcción nos conduce a una parte del mundo romano invisible durante mucho tiempo. En la antigua Roma, los esclavos estaban en todas partes. Viviendas, comercios, incluso en el gobierno. Formaban el 30% de la población de Italia, pero como los romanos los trataban más como mercancía que como personas, casi no hay registros escritos de sus vidas. Su historia ha sido construida a partir de pruebas arqueológicas, y eso sugiere que este lugar fue un mercado de ganado humano. Estaba preparado para recibir cargamentos de esclavos procedentes de todos los rincones del imperio. Se traían hasta aquí y se vendían. Probablemente bebían agua y se bañaban en la fuente. Los bajaban por la rampa que lleva directamente a esta cripta y los compradores podían mirarlos y examinarlos a través de estas ventanas a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca como para ver los defectos. Después los sacaban uno a uno para ser vendidos en la subasta. La subasta es un momento decisivo para un esclavo. Puede marcar la diferencia entre una vida relativamente confortable y una vida miserable. Pero independientemente de quién lo compre, el esclavo nunca será dueño de su propia vida. Cuando
cuando se produzca la erupción, algunos esclavos morirán encadenados. Este hombre fue encontrado aquí. No pudo escapar. Las cenizas del Vesubio no solo cubrieron los edificios de Pompeya, también atraparon a la gente que huía, se refugiaba y moría durante el desastre. Al endurecerse y solidificarse, conservaron la forma del cuerpo de las víctimas durante mucho tiempo, cuando ya no quedaban restos de carne, y los arqueólogos encontraron cavidades que pudieron rellenar con yeso para crear moldes. Así, después de varios siglos, pudieron ver cómo murieron cuando la enorme furia del volcán los azotó. También encontraron huesos. Hasta ahora se han desenterrado los restos de 1.100 personas. Pero un descubrimiento difiere del resto, por lo que se ha encontrado junto al cuerpo. Al excavar encontramos 2 grilletes. Había 2, así que ambos tobillos debían estar atrapados en grandes aros de hierro. Cuando encontramos los 2 objetos, supimos que el primer esqueleto era el de un esclavo. Al ser un esclavo no tiene identidad ni historia, aparte de la que nos dicen sus huesos. El individuo número 1 es un varón. Se puede deducir del arco superficial en su cráneo. Además, hay varios rasgos en su pelvis que lo identifican como un hombre. Medía entre 1,70 y 1,80 metros y murió joven. Tendría 20 o 25 años como máximo. Esto se aprecia porque su clavícula no se había desarrollado por completo, al igual que parte de su pelvis. Algunos huesos siguen desarrollándose cuando dejamos de crecer. El hecho de que sus clavículas no se hubieran fusionado nos indica que este hombre estaba en la flor de la vida. Este individuo no muestra señales de desnutrición ni de una dieta deficiente. No tiene caries en los dientes, así que parece haber sido una persona relativamente saludable. La evidencia sugiere que este esclavo fue uno de los afortunados. Seguramente le trataban bien, estaba bien alimentado y no le obligaban a realizar trabajos pesados. Quizás era un esclavo doméstico. Muchas familias romanas tenían uno, y en un hogar rico se encargaban de las labores domésticas menos importantes. La parte principal de la casa impresiona por sus espacios abiertos. Pero si querías encontrar a los esclavos, a los que hacían el trabajo, tenías que buscar en rincones ocultos. Nadie quería ver esa parte de la casa. Era una zona extraña. De pronto ha desaparecido la decoración. Las paredes solo están enyesadas, si es que lo llegan a estar. Están enyesadas de forma muy sencilla, sin color alguno. Aquí hay una serie de habitaciones claramente para el servicio. Allá hay un establo, donde encontraron un carro e instrumentos para la agricultura. Aquí más habitaciones para el servicio, y es en ellas donde los esclavos vivían y trabajaban. Aquí en el fondo hay una especie de despensa. Hay ánforas contra la pared. Observen qué estrechos son estos pasillos. Contrastan enormemente con el resto de la casa. Aquella zona es amplia, hermosa, está muy bien decorada. Aquí todo es pequeño, estrecho, oscuro, y la diferencia es totalmente intencionada. Recuerden que los esclavos estaban siempre por toda la casa. Había uno en la puerta principal y también sirviendo la mesa. No es que los esclavos no anduvieran por las zonas amplias del hogar, sino que su espacio, el lugar donde trabajaban, tenía que ser y parecer distinto.
A veces un esclavo podía ocupar una posición importante en el hogar. Incluso podía ganar su libertad, en cuyo caso seguía formando parte del personal de su antiguo dueño y podía continuar su vida como una figura respetable. Pero eso no fue lo que le pasó a este hombre. Probablemente era ignorado como persona y más bien se le consideraba una propiedad. Solo sabemos algo de él por la forma como murió. Su cuerpo fue hallado junto al de un hombre mayor. ¿Y en qué tipo de casa estaban? Os encontramos junto a una torre. Cuando se produjo la erupción, huían. Bajo la mirada experta de un antropólogo forense, el estado de sus huesos dice muchas cosas 2000 años después de su muerte. En el esqueleto número 2 hay pruebas evidentes que nos hacen pensar que estuvo expuesto a algún foco de calor. En esta vértebra en concreto, vemos que está carbonizada por la parte delantera. E igual sucede con estas vértebras de aquí. En este hueso del pie podemos ver cómo se carbonizó en su interior, lo que nos indica que el hueso se fracturó. Solo un calor inmenso pudo causar un daño así. El color negro nos indica que estos huesos se vieron expuestos a una temperatura de entre 300 y 600 grados centígrados. Las pruebas nos indican que esta temperatura llegó de forma repentina e intensa. Los cuerpos quedaron en lo que se conoce como la pose pugilística, la pose de un boxeador. Esto ocurre cuando los músculos se encogen por estar expuestos a un calor extremo. Los músculos que usamos para agarrar o presionar cosas son más fuertes que los que utilizamos para estirar. Al encogerse, estos músculos predominan y se queda en esta posición. Esto nos indicaría que el individuo murió poco antes de verse expuesto a estas temperaturas. Porque si hubiera pasado al llamado rigor mortis y hubiera quedado rígido, no lo habríamos encontrado en esta pose pugilística. Los arqueólogos han hallado varios cuerpos en esta posición en Pompeya. Hombres y mujeres que fallecieron debido a algo de lo que no pudieron escapar. ...23 de agosto del año 79 después de Cristo. El final se acerca. De hecho, el final ya ha empezado. Mientras el último día normal de Pompeya acaba, empiezan a aparecer señales de advertencia. Aunque los ciudadanos no tienen ni idea de lo que va a pasar, el mundo empieza a cambiar frente a sus ojos. El día antes de la erupción, el magma subió hacia la superficie. Durante el proceso, el magma se introdujo entre las grietas de las rocas, lo que creó una mutación física en el volcán. La altura del volcán aumentó y sus laderas se inclinaron más y más, y la línea costera se alejó un poco. Todos estos factores podrían haber sido detectados por los habitantes de Pompeya. Aunque esas personas no notaran que la montaña cambiaba de aspecto ni que el nivel del mar bajaba, al menos debieron sentir cómo se movía la tierra bajo sus pies. Lamentablemente, según los registros de Roma de esa época, esta región está acostumbrada a los temblores. Los pompeyanos consideran que forman parte de su vida diaria y no como un motivo de alarma, así que no los toman en cuenta. Para muchos se acabó su jornada de trabajo, que empezó al amanecer. Ahora todos están comiendo.
En el mundo romano, la comida principal del día se sirve por la tarde, y como todo lo demás, la clase social es lo que manda. Los más ricos pueden comer en sus casas. Alrededor de una mesa baja se sitúan algunos sofás. Los miembros de la familia se tumban junto a sus invitados, convirtiéndolo en una fiesta lujosa y bien preparada. En este mundo es una actividad social esencial. Pero para la gente de la clase inferior es distinto. No tienen cocina ni un lugar donde comer. Por el gran número de tabernas y comedores hallados en la ciudad, parece que para muchos era habitual comer fuera. Estamos en uno de los restaurantes que hemos excavado en esta manzana. Los clientes debían entrar por este largo pasillo hasta llegar al fondo de la propiedad, donde había, aquí a mano izquierda, 2 comedores. En el año 79, aquí, una vez pasada la entrada, debería haber algunos sofás junto a las paredes laterales y el fondo. La decoración de las paredes es muy simple y sencilla, muy diferente de las llamativas decoraciones de los mejores restaurantes. Aquí encontramos muchas fichas de juego, marcadas como cara o cruz. Esto nos recuerda que en estos lugares no solo se comía y bebía, sino que también se apostaba. Los arqueólogos que trabajan aquí han conseguido descifrar qué había en el menú. Cogieron la basura y las sobras atrapadas durante 2000 años en las cañerías de este edificio y las examinaron. Añadieron agua hasta que se formaron burbujas en su interior. Sacaron los fragmentos que fueron apareciendo para poder analizarlos. Aquí vemos varias semillas que salieron a flote. Aquí hay una semilla de manzana. Sabemos que comían una gran variedad de frutas, como manzanas, peras e higos. Hay muchas semillas de uvas, eran algo común. Y muchos huesos y escamas de peces. De hecho, incluso los ciudadanos de clase baja tienen acceso a una amplia variedad de alimentos. Se benefician directamente del poder del Imperio Romano, de la extensa red comercial que trae productos desde miles de kilómetros de distancia. Encontramos un restaurante cuyo alcantarillado mostraba una dieta muy variada. Había restos de pequeños mamíferos como lechones, ovejas, incluso lirones, que eran manjares del mundo romano. Así que la gente en Pompeya comía bien, pero además ese era un día especial. Curiosamente, la víspera de la erupción se celebraba la fiesta de la Vulcanalia. Es una fiesta para aplacar al dios Vulcano. Vulcano es el dios del fuego. El fuego como la fuerza que aporta luz y calor a la vida de los romanos. Es el dios herrero. El patrón de los trabajadores del metal como Garasenus. Para los poetas romanos los volcanes eran chimeneas del taller del dios Vulcano y por eso le dieron su nombre. Vulcano es también un dios de destrucción. Vulcano era el dios del fuego, los terremotos y los volcanes. Podemos imaginar que aquí había una serie de fogatas en las que se lanzaba pescado como sacrificio para aplacar la furia del volcán. La gran ironía es que al día siguiente el Vesubio destruyó totalmente la ciudad. A muchas de estas personas solo les quedan unas horas de vida. Mientras millones de toneladas de rocas se abren paso por la montaña, Pompeya empieza a vivir su última noche. El nombre de Pompeya siempre irá asociado a dos cosas: desastre y decadencia. Esta ciudad ha sido descrita muchas veces como un lugar de desenfreno sexual e incluso libertinaje. Hasta cierto punto la imagen es real.
Los arqueólogos que trabajaron aquí en el siglo XIX se escandalizaron ante sus hallazgos. Esta es la casa de un rico banquero, un antiguo esclavo que consiguió prosperar. Aquí tenemos la prueba de un curioso traslado. Es el traslado de una maravillosa pintura descubierta por un arqueólogo en 1875 y que inmediatamente fue sacada de la pared y trasladada al Museo de Nápoles. Decenas de piezas consideradas demasiado explícitas para ser expuestas en público fueron trasladadas. Durante gran parte del siglo pasado, esta colección ha sido vetada al público y hasta la década de los 80, las mujeres no podían ver parte de su contenido. Se llama el gabinete secreto. Aquí está lo que había en el dormitorio. Hay una cama, frescos en las paredes, como en cualquier otro dormitorio de Pompeya. Y aquí colocaban las escenas sexuales, imágenes en las cuales los amantes estaban en la cama. Aquí hay una placa de mármol y de nuevo vemos un lecho y los amantes en él. Es aquí donde actualmente está la pintura del banquero. Es una representación bastante inocente. No es realmente la imagen del acto sexual, sino de escarceos amorosos. Pero nos dice mucho sobre las costumbres sexuales de la antigua Roma. Por un lado, no tenía el sentido de la privacidad. Para nosotros, la privacidad es el aspecto más importante de la actividad sexual. Pero aquí vemos la imagen de un sirviente, en la esquina, en la parte de la izquierda, de cara a nosotros y sirviendo a la pareja. En la Edad Moderna, esta pintura se ha guardado bajo llave, pero estaba en casa del banquero con un único propósito, para ser mostrada. Ocupaba un lugar privilegiado entre el dormitorio y el comedor. Se suponía que los invitados tenían que verla y comprobar que su anfitrión era un hombre de buen gusto y refinado. Todo romano de buena familia sabía que para tener una buena pinacoteca había de tener también buenas pinturas eróticas, aunque fueran muy explícitas. Por tanto, lo que tenemos aquí es una lujosa pintura de una pareja haciendo el amor, colocada no en un lugar privado, no en un rincón de la casa, sino a la vista de todos los invitados que visitaban la casa. Las imágenes sexuales no solo las encontramos en el arte refinado, también están a la vista de las personas que van por la calle. Aquí encontramos una representación que en Pompeya estaba por todas partes. Es un falo. Cuando los excavadores lo encontraron por vez primera, creyeron que indicaba que esto era un prostíbulo, o más probablemente que indicaba el camino a un prostíbulo. Pero de hecho, este establecimiento en concreto es una panadería, y esta panadería utilizaba el símbolo del falo, como muchos otros negocios de Pompeya, para indicar buena suerte y traer prosperidad al negocio y quizás aumentar el consumo de pan. Este símbolo lo vemos en pinturas al fresco por toda la ciudad. Incluso se había incorporado a objetos cotidianos del hogar. Estas campanitas se llaman tintinabulum. Es un falo, del que a veces surge otro falo, y del que colgaban estas campanas. No sabemos realmente para qué eran. Es posible que fueran para desear buena suerte, como un amuleto o un objeto religioso. Lo que es evidente es que también se utilizaban imágenes explícitas con la simple intención de la venta de sexo. En una calle estrecha hay un edificio que en su día fue un burdel. En la pared todavía hay algunos frescos que nos habla de ello. Un aspecto llamativo de este espacio es que cuando nos fijamos en su interior, realmente es muy desagradable. Es difícil imaginar que allí pudiera haber algo más que brusquedad o violencia. Pero cuando observamos las pinturas que hay fuera, en el pasillo, vemos que son espléndidas, son muy hermosas. Los hombres y mujeres son muy bien parecidos. Los lechos están cubiertos con telas preciosas. Es decir, el artista quería alimentar la fantasía de los clientes del exterior, ofreciéndoles imágenes de sexo entre personas de la clase alta. Y desde luego que no tenían nada que ver con la cruda realidad que había en el interior.
Los grafitis hallados en la pared de una de las habitaciones son notas informales de gran valor. Es una selección de las notas sobre los clientes. Lo que encontramos en este grafiti son los nombres de personas. Personas que venían aquí para un revolcón rápido con una prostituta. De hecho, sabemos que la cantidad que pagaban era muy pequeña, y el grafiti nos lo dice también. He pagado 2 ases. Eso es muy barato, porque una copa de vino te costaba de 2 a 4 ases. El servicio más caro probablemente costaba 16 ases o un denario, y en ese caso se trataba de una esclava muy especial. Y digo esclava porque sabemos, y este grafiti también nos indica, que los nombres de las prostitutas en su mayoría eran nombres de esclavas. Como era barato, este burdel era un lugar donde acudían las clases bajas en busca de sexo. Un hombre rico podía tener sus propias esclavas para ese fin. Pero en esta sociedad, buscar sexo fuera del matrimonio no se consideraba ningún acto vergonzoso. Visitar un prostíbulo no estaba estigmatizado. Lo sabemos incluso por fuentes literarias. Horacio nos habla del moralista Catón el Viejo, quien alababa a un joven de la alta sociedad por visitar un burdel. ¿Por qué? Porque así salvaba a las mujeres casadas y a las vírgenes de su clase social de su propia lujuria. En los grafitis hay pruebas evidentes de que también existían los prostitutos varones. Para un romano no era ninguna vergüenza mantener relaciones sexuales, ya fuera con hombres o con mujeres, siempre y cuando él tuviera el papel activo. La gente de la antigua Roma vivía bajo sus propias reglas. Si lo comparamos con cualquier otro lugar de la época, ser libre y vivir aquí era disfrutar de un alto nivel de vida. Pero el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, esa vida se acaba. Por la mañana llega el horror. A las 9 de la mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo, los habitantes de Pompeya ven salir una débil y densa columna de humo por lo alto del cráter, que depositaba una fina capa de cenizas en las laderas del volcán. De pronto, a la 1 del mediodía llega la gran erupción. La explosión lanza al aire unos 4 kilómetros cúbicos de rocas y cenizas. Y los habitantes de Pompeya están debajo. Algunas personas están dentro de casa. Otras no pueden salir. En la casa de un hombre rico, un equipo de pintores intenta terminar su trabajo. El ruido y la vibración les advierte del peligro. Sienten que la tierra se abre y escupe fuego a más de 40 kilómetros de altura. Este es el momento en que la normalidad desapareció en Pompeya. El momento en el que los que pudieron salieron corriendo. En el momento de la erupción, los pintores estaban trabajando y huyeron corriendo despavoridos. Iban tan rápido que uno de ellos tropezó con un cubo de yeso y este se derramó sobre esta pintura. Así que esto no ocurrió después, sino en el preciso instante en el que el yeso se derramó sobre la pared, mientras los pintores intentaban escapar. En este trozo de yeso de casi 2000 años de antigüedad se conserva ese momento de horror. Salieron tan rápido que abandonaron sus herramientas y huyeron. El viento lanza una nube de gas y rocas hacia el sudeste de la montaña, directamente sobre la ciudad. Cuando se enfría, pierde energía y cae. Los pintores encuentran una escena caótica. Según antiguos testimonios, algunas personas intentan protegerse cubriéndose la cabeza, pero la ciudad está siendo bombardeada con rocas.
Algunos quedan atontados, otros no sobreviven. Al acabar la tarde, todas las calles están cubiertas con 1 metro de cenizas y de escombros. Y para quienes aún se esconden dentro de sus casas, llega una nueva amenaza. Muchas casas se derrumban bajo el peso de los escombros volcánicos. Y, lógicamente, las construcciones sencillas del barrio obrero son las primeras en venirse abajo. La gente huye de las casas con techos de madera, creyendo que bajo las sólidas estructuras de piedra estarán a salvo. Al final de la manzana del restaurante hay un teatro con una pasarela cubierta. En esos momentos, muchas personas huyen a espacios públicos cuya arquitectura, mucho más sólida y fuerte, parece que soportará mejor el peso de los escombros. Hace 24 horas estas personas tenían un hogar, un negocio, un trabajo, una vida confortable. Ahora ven cómo todo lo que no ha ardido ha quedado sepultado. Y no pueden hacer nada al respecto. Fue aquí donde los primeros arqueólogos encontraron a varias de las víctimas de Pompeya. Probablemente eran del barrio de la clase obrera. La mayoría de esas víctimas murieron en la siguiente fase de la erupción. Una serie de corrientes piroclásticas, nubes a una temperatura superior a los 700 grados, a una velocidad de unos 300 kilómetros por hora. Las nubes piroclásticas son una mezcla de gases y cenizas que bajan rápidamente por las laderas del volcán. Tienen una gran energía cinética que puede destruir lo que se cruce en su camino. Las víctimas son golpeadas por una pared de calor y envueltas en un gas denso e irrespirable. Primero se asfixiaban y a continuación otros flujos piroclásticos sepultaban sus cuerpos. Dejaron una capa de cenizas volcánicas de más de 1 metro de altura. Así es como los 2 hombres, el esclavo encadenado y su compañero, llegaron a su fin. ¿Intentaban escapar en el momento en que murieron? Hasta ahora se han recuperado los cuerpos de más de 1000 personas que murieron así. Y puede haber centenares más bajo la capa de ceniza que cubre toda esta región. Se han hecho tantas excavaciones aquí que es fácil olvidar que estas casas quedaron completamente sepultadas. Los arqueólogos no han querido tocar esta parte de la ciudad para mostrar el volumen del material que el volcán depositó sobre Pompeya. Aquí podemos apreciar el nivel del suelo en el año 79 después de Cristo. Ese nivel cambió completamente en pocas horas. De hecho, después de la erupción del 79 después de Cristo, se acumuló un gran volumen de material volcánico en esta zona. La erupción duró 3 días. Sobre la ciudad cayeron 7,5 millones de toneladas. Pero lo que esta tormenta de cenizas, fuego y rocas no destruyó, lo preservó. Y la ciudad que repentinamente había desaparecido del mapa también comenzó a perderse en la memoria. Pompeya se mantuvo segura y olvidada durante 1500 años, hasta que fue reencontrada por accidente. El imperio romano que lamentó su destrucción ya no existía, pero Pompeya pudo revivir. El volcán ha hecho erupción muchas veces más, y sus cenizas han llegado incluso hasta Estambul. Pero cada año arqueólogos, historiadores y turistas vuelven. Cada año encuentran algo nuevo.
Aunque las excavaciones nos han proporcionado las mejores colecciones halladas de tesoros y arte romano, también nos han revelado algo mucho más valioso: la vida de una sociedad que desapareció hace mucho tiempo. La vida de unas personas que de otro modo hubieran sido olvidadas.